Vale, perfecto. Muy bien. Vale, bueno, pues empezamos. Os voy a empezar hablando un poquito de mí. Yo soy Hugo Fernández Moya, soy generalista 3D, aunque desde hace ya unos años me he especializado en modelado 3D y más concretamente en modelado 3D para impresión de figuras 3D. Eh, a ver, vale. En esta charla, bueno, voy a hacer una pequeña introducción, hablando un poco de mí, de mi trayectoria, y luego ya entraremos en materia explicando todo el proceso que lleva de creación de una figura 3D, desde su diseño, pasando por el modelado, la impresión 3D y hasta la postproducción de la figura final. Eh, vale, yo soy, bueno, como os he dicho, Hugo Fernández Moya. Empecé estudiando arquitectura, bueno, ya acabé la carrera, porque, bueno, cuando yo empezaba a estudiar apenas habían carreras relacionadas con el mundo del videojuego, de la animación, que era en el fondo la pasión que yo tenía desde niño, ¿no? Los dibujos animados, me encantaba el cómic, me encantaba dibujar, pero bueno, la arquitectura también me gustaba mucho. Así que bueno, yo empecé por allá a los 2000, todo feliz como este niño que vemos ahí, la carrera de arquitectura, parecía que todo iba a ser genial en arquitectura, todos, figura que teníamos que salir todos forrados cuando acabáramos la carrera, pero cuando yo acabé la carrera coincidió con la crisis de construcción que, bueno, que es en todo el mundo, pero sobre todo en España. El caso es que, bueno, yo en aquel momento, pues dicen que todas las crisis también es una oportunidad, y entonces yo vi la oportunidad de, digo, bueno, pues ahora es mi momento de empezar a estudiar aquello que era mi pasión original. Y en este momento ya sí que habían algunos estudios que yo podía hacer, así que a pesar de estar sobre los 30 años, empecé a estudiar un grado, un ciclo formativo de animación, videojuegos y entornos interactivos en EMAP. Era el primero o segundo año que se hacía y allí ya descubrí bueno, que eso me gustaba muchísimo. Todo el tipo de creación digital, hacía stop motion, hacía motion graphics, y el 3D en especial me gustaba mucho. Cuando salí de los estudios, que fueron 2 años, eh, encontré un trabajo en una empresa de videojuegos, de slot games, que una de las cosas que me permitían, porque eran proyectos individuales, eran videojuegos cortos, y éramos 3 diseñadores y cada diseñador desarrollábamos un juego por nosotros mismos. Lo bueno que tenía esto es que yo me encargaba de toda la parte gráfica de cada videojuego. Y a mí me gustaba mucho, en este sentido, poder experimentar con diferentes estilos, ¿no? Entonces yo me encargaba de la historia, me encargaba de la interfaz gráfica, me encargaba de los personajes, de los entornos, y ahí estuve experimentando, pues eso, con estéticas 2D, estéticas 3D, estética futurista, una estética más de diseño, pero llegó un momento que, bueno, al cabo de unos años también consideré que ya se cerraba la etapa en esta empresa y decidí probar suerte como autónomo. Justo coincidió con la pandemia, entonces ahí pues estábamos todos cerrados en casa, tuve tiempo de arreglar mi portfolio, de ordenarlo un poco y sobre todo de buscar clientes. Entonces encontré un día en Doméstica, vi con un anuncio que buscaban modeladores para una empresa que se llamaba Six Forest. Los busqué en Instagram y de repente encontré este feed de Instagram y me flipó. Digo, hostia, ¿esto qué es? Porque son figuras chulísimas, son como figuras coleccionables, pero no se parece a nada a lo que yo he visto. Hay un tema ahí como pues eso, un poco urbano. Y entonces, esto era un viernes, vi la oferta, les envié, no me contestaron. Por suerte había un fin de semana entre medio y dije, bueno, pues como realmente me interesa trabajar para ellos, voy a currarme un modelo basando en uno de los bocetos, que es este que habéis visto aquí. Entonces aproveché ese fin de semana para, basándome en este boceto, crear este modelo 3D y este render.
les envié el lunes a primera hora esto, diciéndoles que me interesaba mucho trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Y a la media hora me llamaron y empecé a trabajar con ellos durante 3 años. Luego entraré más en Six Forest, concretamente lo que hacen, pero bueno, y yo después, cuando se acabó mi etapa en Six Forest, empecé a dar clases en LCI Barcelona. Durante todo este tiempo, desde la pandemia hasta ahora, yo sí, he seguido siendo autónomo, he seguido trabajando para otros clientes, pero dijéramos que mi principal fuente de trabajo ha sido el modelado 3D. Entonces os voy a enseñar una pequeña reel para que veáis, pues eso, mi trabajo desde los inicios hasta el final. Hay trabajos buenos, trabajos malos, pero para que veáis un poco precisamente también lo que os hablaba de cuando estudiaba, este eclecticismo a la hora de buscar lenguajes y de aprender. Así que si puedo, vale, ahí va. Muy bien, pues a ver si puedo pasar la... Papá, si me dejas pasar de la diapositiva, no sé nunca cómo se dice el vídeo. A ver si me deja salir del vídeo. Ahí estamos, vale. Bueno, como habéis visto en el vídeo, lo que os comentaba, ¿no? Hay mucho eclecticismo, he trabajado pues, en motion graphics, he trabajado efectos visuales, infoarquitectura, un poco de todo. Referente a Six Forest, como os he hecho un montón de figuras, todas estas son algunas de las figuras que he hecho para ellos. Six Forest exactamente qué es? Es una empresa en la que se dedican a producir art toys, que luego os explicaré exactamente qué son los art toys, que son básicamente estas figuras coleccionables, pero que están relacionando con el mundo del arte. Entonces ellos se encargaban de buscar artistas de todo el mundo de diferentes disciplinas. Había, pues eso, muralistas, grafiteros, diseñadores gráficos, autores de cómic, pintores al óleo. Pero todos ellos tenían algo en común que Six Forest valoraba, ¿no? Entonces, Six Forest contactaba con los artistas y les pedía que hicieran un diseño de entre 1 y 4 personajes, a veces era una línea de personajes, para que ellos hicieran la producción de estos art toys. Y ahí es donde entro yo, en ese traslado de los bocetos de los artistas, que como digo, venían de muchos campos distintos. Ahí tenía que haber una traslación a una figura 3D que no solo tenía que verse, sino que se tenía que construir físicamente. Os explico brevemente un poco lo que son los art toys. Como decía antes, está a caballo entre la obra de arte y el producto. ¿Esto quiere decir? Que son obras de arte porque están hechas por artistas, hay una intención detrás, una creatividad, pero se habla de que es la democratización del arte en el sentido de que no solo se hace una escultura o una obra, sino que se hace una pieza original de la cual se hacen réplicas y esas réplicas se venden seriadas, como si de un grabado se tratase, pero en escultura. Normalmente, aunque esto no es norma, no es regla, pero sí que es verdad que hay un punto en todos los art toys que apelan a la nostalgia. En realidad eso es transversal hoy en día al mundo del arte, pero sí que hablan
de eso, de la cultura pop, ¿no? De nuestra cultura pop. Entonces aquí vemos una figura, un art toy precisamente de un autor español, Rultrón, que se llama Toy Collector, en el que explica muy bien lo que digo, ¿no? Es ya una persona adulta que tiene sus recuerdos del pasado de la infancia, tenía un héroe concreto, una serie de animación a lo mejor que le gustaba mucho, y de mayor pues se ha hecho con el muñequito de eso que le gustaba. Eh, Aunque como digo, realmente no tiene por qué ir ligado a un producto. En realidad no va ligado a un producto, pero sí que es verdad que hay una cultura pop, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Caos, que seguramente conoceréis, que es el que ha llevado el tema del art toy más lejos, porque no solo ha hecho art toy, sino que también tiene esculturas por todo el mundo, tiene esculturas hasta de 10 metros, me parece que es en el aeropuerto de Dubái. Bueno, es un artista de los consagradísimos. Y aquí vemos un poco lo que hablo, ¿no? Es verdad que no es un producto, no hay, no está asociado directamente a algo que exista, pero estamos viendo claramente como esto es una interpretación de Mickey Mouse y de los Muppets, ¿no? Entonces siempre hay esta conexión un poco con la cultura pop. Eh, También con el arte urbano, también, ¿no? Esta es figura de Ron English, lo que digo, ¿no? También trata de lanzar un mensaje, en este caso Ron English que ha acuñado el término propaganda, que utiliza pues eso, ¿no? La cultura pop para hacer propaganda de algún tipo. Y aquí hay la crítica, ¿no? Al capitalismo. Pero bueno, va ligado a esto, ¿no? Con el diseño de personajes hay libertad creativa porque no estamos ligados a un producto en concreto, cada artista desarrolla y crea su propio mensaje y lo que quiere expresar. Vale, vamos a entrar ya en materia, hablamos del diseño del personaje. Eh, Puede ser que esta figura que nosotros vayamos a imprimir sea un diseño propio, nuestro o ajeno. Que a veces vemos, pues eso, alguna ilustración, algún personaje que nos gusta y queremos construir esa figura en 3D. Independientemente de una y de otras, hay ciertas cosas que son importantes en el diseño, transversales a ambas, ¿no? Bueno, primero que el diseño sea atractivo, pero eso ya depende de la subjetividad de cada uno. Pero sí que es importante, por ejemplo, que explique una historia ese personaje, ¿no? Que haya una narrativa detrás de esa figura concretamente. ¿Por qué? Porque es una figura que además capta un momento, como si tuviéramos una fotografía, una instantánea. Y, y entonces eso nos tiene que despertar la curiosidad de qué le pasa a ese personaje en ese momento, cómo se siente, qué background tiene, cuál es su pasado, cuál es su futuro, cuál es su presente en este momento, en este preciso instante, cuál es el universo al que pertenece. Simplemente con todo esto lo tenemos que decir solo con esta figura, ¿no? Porque a lo mejor podemos, pues eso, vemos que va vestido urbano, puede ser de un universo pues casual referente al nuestro, pero a lo mejor hay un punto ahí de fantasía porque está interaccionando con su pensamiento. Este muñeco concretamente, que es de John Fox, que se llama Sheether, pues explica la historia precisamente de eso, ¿no? De un chico que va feliz por el mundo con sus propios pensamientos, ¿no? Es el bocadillo este típico de los cómics y justo está a punto de pisar una mierda yendo descalzo. Entonces ahí pues cómo se va a tomar él después de que pase este incidente, qué le va a pasar a él después. También es importante el tema como estamos hablando de una figura 3D, que vamos a ver desde muchos ángulos la silueta, que se comprenda esa forma, que se comprenda claramente qué es. A veces tenemos menos es más, tenemos que vaciar para que esa figura funcione. Y también digo aquí que es importante en esta primera fase del diseño ir lejos, ir todo lo lejos que queramos, ser creativos, obviamente pues eso, tener muchos bocetos, porque después la propia técnica nos va a limitar en muchas de las cosas que luego veremos. Entonces, como después nos vamos a encontrar con barreras, en este punto del diseño sí que podemos ir más lejos y luego ya adaptaremos nuestra idea. Cuando se trata de un diseño ajeno, como es el caso en el que yo trabajaba para Six Forest,
hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo principal es que es una interpretación, porque el lenguaje 2D y el 3D son dos cosas totalmente distintas. Para interpretar eso, obviamente, tenemos que poner de nuestra parte, pero también tenemos que documentarnos, ver si es un artista concreto, no solo los bocetos que hay o el dibujo que hay, sino ver toda su obra, entender qué lenguaje tiene. Y ahí, pues eso, entra también nuestra parte de búsqueda e interpretación. Aquí, y también hay un balance entre la fidelidad al propio personaje y el carácter, la impronta que nosotros le queramos dar, también dependiendo del objetivo de esa figura. Por ejemplo, yo en mi trabajo sí que tenía que ser muy fiel al artista, porque en el fondo esos artistas se tenían que ver reflejados su obra, su estilo, en un lenguaje diferente, que no hacían ellos. Había una injerencia por parte mía en este caso, pero ellos tenían que seguir viendo reflejada su obra. Aquí vemos, bueno, he puesto este ejemplo de Yubaba porque, bueno, es un personaje que todos conocemos, este personaje del viaje de Chihiro, es 2D, y aquí hay un tema de, pues eso, hay un tema de interpretación. Os voy a enseñar un pequeño vídeo que he hecho búsqueda en internet de modelados, de interpretaciones 3D que han hecho de esta figura. Aquí vemos, bueno, independientemente de la calidad del modelado, vemos que hay múltiples interpretaciones, ¿no? Incluso en su carácter, lo vuelvo a poner porque es un poco corto. Eh, pues eso, pues es importante ver el carácter que tiene, pero luego cada uno a lo mejor le da su propia impronta. Tenemos un caso paradigmático. Bueno, aquí tenemos, esta es mi interpretación de Yubaba, en la que, bueno, aquí os pongo un turnaround. Yo aquí que primaba, pues eso, primaba las proporciones, el carácter del personaje, ¿no? Este carácter, pues eso, que es ambiguo, que a veces le tienes cariño, pero da miedo, pues trataba de reflejar eso, porque es una cosa que tiene el 3D respecto al 2D es que es menos expresivo, ¿no? Un dibujo siempre va a ser más expresivo que un 3D. Entonces, todo lo que podamos ser nosotros expresivos a la hora de hacer esa traslación, pues juega a favor nuestro. Yo, por ejemplo, aquí, pues respecto a esos modelos que hemos visto antes, pues no me detuve tanto en el pelo porque me parecía, bueno, que a lo mejor no era tan importante, pero me detuve más, pues eso, ¿no? En la expresión de la cara, en los ojos, en la postura de las manos, en los pliegues de la ropa, etcétera, etcétera. Cuando una interpretación os decía que un caso paradigmático, ¿no? Que es el de Sonic, ¿no? No sé si sabéis, que supongo que sí que sabréis, que se hizo una película entera de Sonic, del personaje 2D de los videojuegos, y se hizo una película entera con esta interpretación del personaje, que a mí particularmente me parece horrorosa y por lo visto a mucha más gente porque tuvieron que rehacer la película entera con otro personaje debido a las críticas. Por lo cual, claramente ahí hay un tema de interpretación de lo que significa ese personaje de la traslación al 2D al 3D. Bueno, os explico cuatro o cinco casos de mi trabajo en Six Forest, de la traslación del diseño al 3D. Vemos este caso del Loom de Linus Chen, un artista australiano, en el que sí me pasa lo que se dice el turnaround, me pasa las cuatro vistas, no me pasa la superior, me pasa las cuatro vistas del personaje, de lo que tiene en mente, qué quiere que se vea desde cada lado. Pero claro, esto no es una vista 3D tal cual, o sea, tenemos que saber interpretar esto, ¿no? Por ejemplo, pues esta oreja que va hasta aquí atrás, seguramente no, si la hacemos coincidir con esta de aquí, nos va a quedar una oreja larguísima. Entonces nosotros también tenemos que interpretar realmente eso como va a ser. Lo mismo, esta es la figura ya acabada y este es el 3D que hice yo. Esta llevó muchísima dificultad, tiene muchísimas particiones que luego veremos. Pero lo que digo, que la esencia del personaje se mantenga. De nuevo vemos el cheater de John Fox del que os hablaba antes.
la figura impresa y el 3D. Aquí lo mismo, aquí mi empeño era en tratar de que conservara ese carácter, ¿no?, jovial, divertido que tenía el personaje original del dibujo original del artista. Este es un caso paradigmático, el de Binomio, que es también un artista español, que él en realidad es diseñador gráfico y toda su obra es así, es lineal, vectorial, casi siempre pista frontal, no tiene vistas lateral, en este caso ni siquiera me pasó una vista lateral. Y claro, ya que era realmente difícil conseguir, ¿no?, este diseño, que es trasladar este diseño tan puro a 3D. De hecho, el propio artista había intentado múltiples ocasiones llevar sus figuras a 3D sin éxito. Y esta es la primera vez en la que él me dijo que estaba satisfecho, realmente satisfecho con el resultado, ¿no? Claro, para hacer esto, obviamente tenemos el dibujo, pero tenemos que hacer mucha indagación más, y no solo del propio artista, sino en este caso, como estamos hablando, que es una calavera de un humana y una calavera de un carnero, pues aquí tuve que informarme, buscar referencias tanto de calaveras humanas como de calaveras de carneros desde diferentes ángulos, como era estudiar la anatomía. Con la dificultad añadida en este caso, además, que también, obviamente, tiene que ser una figura que se mantenga. Con lo cual, aunque aquí nos parece que es una cosa plana, fijaros, es casi más profunda, ¿no? Es casi más a ver si pongo aquí, bueno, lo veis, ¿no? Es casi más profunda que ancha, ¿no? Y esto, viendo el dibujo, a lo mejor no lo intuimos eso, ¿no? Porque hay cero profundidad. Y teniendo en cuenta también que se tiene que apoyar, ¿no? Entonces se apoya en estos puntos y luego donde toca los cuernos en el suelo. Aquí vemos la escultura acabada, que como vemos además es bastante grande, es unos 50-60 centímetros, y el render. Otro caso en el que ya directamente, pues eso, partimos de un óleo, ¿no? Partimos de este artista, Ryan Heska, que hago estos dos personajes a partir de estos dibujos. Aquí también, obviamente, hemos visto que estamos hablando de vistas frontales también, pero una vista 3D también tiene la parte trasera. Aquí tenemos que nosotros aportar también de nuestro propio conocimiento para ver cómo va a ser eso, cómo va a ser esa figura por detrás. En este caso, perdón, en este caso, eh, bueno, aquí vemos las figuras acabadas, o sea, bueno, acabadas, no, esto es el 3D, el render 3D. En este caso sí que tuvo que haber mucho diálogo. Siempre hay diálogo con los artistas, pero, pero en este caso sí que hubo, hablamos solo de una imagen frontal, sí que hubo bastante diálogo con el propio artista. Esta es la primera, la primera pieza que le pasé, pues que tenía un carácter más duro porque me parecía ¿no?, que tenía este rasgo de mujer fuerte el cuadro, pero me pidió, no, suavízalo. Lo suavicé y me dijo, uy, no, es demasiado suave, ¿no? Pues entonces me pasaban notaciones, ¿no? Pues total, y aquí al final vamos afinando hasta la figura final. Aquí sí que vemos las figuras acabadas. Y por último, ya el último caso paradigmático, que es el de el advenimiento de la inteligencia artificial. Además, estamos hablando de la inteligencia artificial originaria, la de las primeras imágenes que se generaron, imágenes generativas con Midjourney. Aquí estamos viendo que esta es la imagen original, que ni siquiera está la figura completa, vemos cómo se corta por arriba y por abajo, obviamente no tenemos información de trasera, así que, y además estas primeras imágenes de inteligencia artificial, ni siquiera las texturas acaban definidas, las formas se fusionaban con otras, con lo cual era muy difícil trasladar esto, pero bueno, quisieron hacer esto como experimento y, y bueno, pues esto es lo que salió. Ahí que cada uno juzgue. Otros dos casos más. Y aquí sí que vemos pues eso, como por detrás tratando de interpretar cómo va a ser esa imagen que tenemos ahí, cómo va a ser por detrás tratando de mantener la misma coherencia eh, estética.
Hasta aquí cuando hablamos de diseño ajeno. Cuando hablamos de diseño propio, hay ciertos cambios, ¿no? Porque nosotros podemos seguir creando más allá del propio diseño, o sea, hasta ahora hablamos de interpretación y creación, pero teníamos cierto margen. A la que pasamos a personajes propios, ahí podemos ser todo lo libres que queramos, porque al fin y al cabo es nuestra obra y vamos a seguir trabajando en ella. Este es un proyecto mío que se llama Stinky Monsters, que empezó como un trabajo simplemente de creatividad, yo pues también para apartarme de la pantalla, porque estoy todo el día delante de la pantalla. Esto también es otro de los motivos por los que también hago figuras 3D. Y entonces el proyecto simplemente consistía en manchar con manchas de tinta, papel, manchas de tinta aleatorias, y de ahí tenía que nacer un personaje, ¿no? Es un ejercicio que, bueno, no me lo he inventado yo, hay muchos artistas que lo hacen. Lo que sí que yo hacía era que una premisa que es que te fueran monstruos. Simplemente esa era la pregunta. O sea, la premisa, perdón. Y bueno, y aquí vemos, pues, de cada una de esas manchas, yo me sentaba, me lo miraba un rato, le daba vueltas, y digo, bueno, pues aquí veo, pues es una calavera, o un pulpo, o un mono, o tal, 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 ¿vale? Aquí vemos las interpretaciones. Y luego tenemos la traslación a 3D, ¿vale? Como veis aquí, realmente, aunque sí podemos decir que es el mismo personaje, hay muchísima diferencia entre este personaje y este otro, ¿vale? Que este, de hecho, ahí tenemos la figura, lo tengo aquí, es muy pequeñico para que lo veáis, lo tengo aquí, después hablaremos un poco más de él, ¿vale? Eh, entonces, aquí sí que, bueno, en la traslación al 3D optaba por cambiarle un poco el carácter, ¿no? Es muy difícil pues al fin y al cabo es una mancha de tinta negra y degradados, etcétera, etcétera, pero sí que quería mantener este carácter entre divertido y creepy, ¿no? Que te da un poco de miedo, al trasladarlo a 3D, enfatizando sí esta parte más juguetona a lo mejor, pero sí manteniendo el creepy este de, pues al fin y al cabo es un pájaro con dientes, una sonrisa sardónica, ¿no? En fin, que es un poco inquietante. Otros cambios, pues bueno, cambió las alas, los pies, que en este caso vienen dados, son dos pies que vienen dados por estas dos manchas que se generaron, pero claro, esto tiene que tener cierta estabilidad, cierta no, tiene que tener estabilidad, se tiene que mantener en pie. Eh, y allí, bueno, ellos dicen, si tenéis preguntas, preguntad y trataré de responderos. Mientras tanto, o si no, o al final. Eh, pues eso. Entonces decidí, bueno, pues en la traslación al 3D, como tiene que tener más estabilidad, estos pies, estas bambas que son así, pues que se hacen los tres dedos típicos del pájaro y a eso ayuda al tema de la estabilidad. Esta es otra figura mía, ¿vale? De otra de las manchas. Aquí también tenemos la figura impresa, ¿vale? En la que pasa un poco lo mismo que decía con respecto a la estabilidad. En el dibujo original vemos que, pues eso, que los brazos cuelgan, no llegan a tocar el suelo, pero claro, con una figura con un peso tan grande arriba, encima desplazado, con solo estos dos puntos de apoyo, no iba a aguantar, ni en un sentido ni en el otro. Así que en la figura 3D sí que hago que también las manos, solo los pies, sino que también las manos lleguen a rozar un poco, que es suficiente para que cree un punto de apoyo y esa figura se sostenga. También, pues eso, ayuda a generar pues, estos brazos más largos que también ayudan al personaje, con lo cual ya te digo que hay un punto ahí de que seguimos creando mientras modelamos. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar ya al modelado, ¿vale? Consideraciones previas. Bueno, me parece que lo comentaba al principio. Modelar para imprimir en 3D no es lo mismo que modelar para animación y videojuegos. Para empezar, esto que se hablaba de la estabilidad. Un personaje 3D no tiene por qué, no tiene por qué sostenerse porque es etéreo. No hay gravedad en el mundo 3D, pero en la realidad sí. Así que eso lo primero.
Pero luego hay muchas otras consideraciones. Por ejemplo, la topología, que es la distribución de los polígonos de esa figura. Un personaje que se va a animar necesita pocos polígonos y distribuidos de una manera concreta para que esa malla, que ese personaje se deforme como nosotros queremos, ¿no? Que haya las deformaciones de la cara correctas, que haya, ¿ves? Aquí vemos en caso de una cara, como le hacen los loops alrededor de los ojos para que, y son mucho más pequeños los polígonos que hay en los ojos porque va a haber mucha movilidad con respecto a los que están aquí, que estos apenas se van a mover. Con lo cual la topología va a ser distinta. Sin embargo, cuando hablamos de 3D para imprimir, ahí nos podemos ir a millones de polígonos. ¿Vale? Vemos aquí la densidad de malla de este personaje. ¿Por qué? Porque todo este detalle que nosotros le queremos dar en el pelo, en las arrugas, todo esto, todo este detalle, mientras que en 3D podemos utilizar texturas para darle detalle, creando mapas de bump, de normales, etcétera, etcétera. Al 3D no. En 3D si tiene que tener relieve cierta cosa, si queremos darle detalle, lo tenemos que hacer con geometría. Con lo cual es normal que haya millones de polígonos en una pieza 3D para imprimir. Aquí, ojo, porque también si nos vamos a muchísimos millones de polígonos, que podemos manejarlos con ZBrush. Después los programas de Slice, que son los programas de cortado, que veremos más adelante, puede que no lo manejen igual de bien, sobre todo si no tenemos un buen equipo. Así que eso ya es prueba y error, también en el caso de cada uno, bueno, lo va a ir viendo a la medida que vaya pasando 3D para imprimir. Bueno, aquí vemos lo que decía, ¿eh? Otra vez el tema de la estabilidad, ¿no? Este es un personaje, dos personajes, Evil Skull y Kaiju de Niark. Lo mismo, ¿no? Es un personaje que es muy esbelto, ¿vale? Con mucho peso arriba, más que abajo, porque tiene un buen cabezón. Además tiene estas alas que van hacia atrás, con lo cual tenemos que tener no solo los puntos de apoyo, sino también dónde está el centro de gravedad de nuestro personaje, ¿no? A veces puede ser que el centro de gravedad esté desplazado hacia adelante o hacia atrás, en este caso como con las alas. Pues ahí eso lo tenemos que tener en cuenta, ver dónde está el centro de gravedad y poner los puntos de apoyo en función de esto. Este personaje, como tenía las piernas muy separadas, pues decidimos ponerle un apoyo intermedio con esta lengua que a lo mejor en el boceto no llegaba al suelo, pero aquí sí hacemos que llegue a tocar, ¿vale? A veces, por el propio diseño del personaje, pues no podemos hacer eso. Entonces podemos hacer un truco más que no todos los artistas le gustan, que es añadirle una base, una peana, una base. En este caso, esta figura Eva de Dave Cooper, que como vemos tiene mucha masa arriba, incluso tiene, ¿no?, estos pechos que le vencen hacia adelante y los pies son muy pequeñitos. Entonces, esta figura por sí sola probablemente se vencería, que caería incluso cualquier toquecito, a lo mejor puedes llegar a que se mantenga quieta así esto, pero cualquier toquecito, cualquier vibración, pum, se cae, se rompe y está acabado. Y además en este caso, fíjate que tiene estas piezas tan finas del pico, de las pestañas, etcétera. Con lo cual aquí ya entra en la fase de diseño hacerle la base, hacerle unos encastes y que, aquí lo vemos, que trabaje de manera solidaria el cuerpo con la base, que entonces ya sí tenemos una base muy grande de apoyo y esto ya no se va a caer. Se puede quebrar, pero no se va a caer. Por eso digo que también es importante también, hablaba antes de ir lejos en la fase de diseño, porque luego nos vamos a encontrar con dificultades, pero las podemos integrar, ¿no? Las podemos incorporar a nuestro diseño. En este caso, pues es una especie de un jardín un poco lisérgico que ayuda a crear lo que os hablaba antes del universo de este personaje, a qué universo pertenece, ¿no? O desde el propio diseño de la pose de la figura. En este caso, pues este Cupido podría estar volando con la flecha, podría estar apoyado con un dedo, podría estar, pero ya nos ayuda el propio mensaje que estamos dando, un Cupido atravesado por su propia flecha,
y vencido. Entonces aprovechamos que tiene un cabezón para crear una gran base aquí de apoyo, más la flecha clavada en el suelo, más el apoyo del pie. Y con esto se aguanta perfectamente. En este sentido también es importante la escala a la que vamos a la que vamos a imprimir. Ahora veremos que la escala es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay más peso, básicamente, ¿no? Si esta figura es una escala pequeña, pues toda esta parte de aquí más gruesa y esta parte de aquí más gruesa no va a pesar, pero si es una pieza grande y además es sólida, sí que va a vencer. Em, vale, os hablaba de la escala. La escala es importantísima porque nosotros cuando modelamos, una de las cosas que es muy buena, que trabajamos con los que trabajáis con programas 3D o incluso con 2D, es que podemos hacer zoom infinito, nos podemos acercar todo lo que queramos y ahí nos perdemos. Perdemos un momento la noción de la realidad, de cuánto mide eso. Y esto al fin y al cabo lo vamos a imprimir. Vamos a crear una figura que va a tener un tamaño real, va a ser de unas dimensiones y con lo cual tenemos que tener varias consideraciones. Una, por ejemplo, el tamaño de la impresora. Claro, las impresoras tienen un volumen de impresión concreto. Si queremos hacer una pieza grande, sí o sí la vamos a tener que hacer en piezas, con lo cual vamos a hacer particiones a la figura como estamos viendo. Luego ya entraremos en cómo son estas particiones, cómo se hacen. Pero tener en cuenta eso, ¿no? La escala es importante por eso, obviamente por los costes de material. Cuanto más grande sea, más nos va a costar la pieza. El nivel de detalle, os hablaba antes del zoom, ¿no? Ojo con el zoom, porque a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no? Esta figura misma, que es de un tamaño bastante grande. Yo en el 3D me puedo acercar muchísimo a la cara y empezarle a hacer arrugas en los ojos, en no sé cuántos, pero luego lo imprimo y eso no se ve. Entonces, es importante tener en cuenta la escala a la que vamos a imprimir. Que hayan partes finas o quebradizas también, lo mismo, ¿no? A lo mejor si lo vamos a imprimir en grande, una cosa que es una espada aguanta, pero si es una impresión pequeña, esa espada puede que ni siquiera se imprima, dependiendo del tamaño el que vayamos a dar. En ese sentido, que os hablaba del zoom, tenemos dos truquitos que podemos hacer. Uno es tener piezas a mano, físicas, al lado en nuestro escritorio mientras estamos trabajando, que tengan la escala, la misma escala la que estamos haciendo, que obviamente no la tendremos impresa porque la estamos haciendo, pero sí que nos puede ayudar todo el rato para tener una idea. Y otra cosa que podemos hacer es tener vistas preguardadas en nuestro programa en el que trabajemos. Yo trabajo con ZBrush, puedes preguardar una vista en el que veas siempre la figura en la pantalla a tamaño real. Así que nosotros con una regla podemos mirar en la pantalla y decir, vale, pues esta pieza va a ser así y ahí cuando hacemos zoom ya tenemos referencia. Es muy fácil perder la noción de la escala cuando estamos trabajando, igual que pues eso, del detalle y tal. Entonces es muy importante ir parando y echando la vista atrás. En ese sentido, yo, como decía, trabajo con ZBrush, pero también trabajo con 3ds Max, porque 3ds Max la verdad es que trabaja mucho mejor el tema de las unidades. La precisión, la parametrización funciona mucho mejor bueno, en 3D Max que en ZBrush. Más consideraciones que tenemos que tener. Se van a hacer moldes de esta figura. En este caso tenemos aquí esta figura que os enseñaba antes, como para hacer copias de esa figura. O sea, cuando vas a hacer múltiples copias de una figura, no es que vayas a imprimir muchas veces en la impresora 3D. Lo que haces, para ahorrar tiempo, material, etcétera, etcétera, es hacer un molde. Haces un molde que vas a llenar de resina. Y esa figura final sí que va a ser una figura sólida, mientras que las figuras impresas no son sólidas, luego veremos que son figuras huecas. Son los masters, pero luego las copias sí que van a ser figuras llenas. Entonces hay que tener aquí varias consideraciones, como por ejemplo los enganches. Los enganches significa, por ejemplo, si yo tengo el brazo así, se me cuela por aquí lo que es la silicona, la resina,
y luego al tratarlo de desmoldar no puedo porque se ha quedado ahí enganchado. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta. También el vertido, en qué dirección va a ir vertido. Eso es la silicona, o sea, la resina se va a ir llenando, llenando, llenando hasta que salga y puede ser que queden islas y ahí les tendremos que meter. En fin, esto daría para otra clase diferente, lo del tema de los moldes. Pero sí que es eso, que si queremos hacer copias nos tenemos que informar de cómo sería el modelado. Y lo mismo, si se va a pintar también, ¿no? Porque también haremos las particiones, si vamos a hacer muchas copias, si se va a pintar, pues también haremos las particiones para que sea más fácil el pintado, ¿no? Tenemos todas las manos que van de color piel, ¿vale? Pues todas las manos las pintamos con un spray rápido en lugar de ir una a una, tal, tal, o si tenemos la figura, va a ser más fácil. Vale, ya en el modelado en sí, entramos en materia, lo que es de lo que es el workflow, el flujo de trabajo, el mío concreto. Empezamos con lo que se llama el blocking, ¿vale? Que el blocking es simplemente abstraer la figura en formas básicas, como vemos, que son, pues eso, esferas, en este caso, bueno, los brazos serían cilindros, a lo mejor en la mano es otra esfera. En este punto eh, está bien porque ya vemos la silueta, ya podemos ver lo que os decía antes del centro de gravedad, dónde va a estar, y luego a partir de ahí vamos a empezar a ir creando, ¿no? Pues vamos a crear los ojos, las cejas, vamos a ir generando nuevas piezas, pues ahora, imaginaos aquí, ¿no? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis esferas, más esta, más los ojos, más muchas partes. Y vemos aquí la cantidad de piezas que tiene esta figura, con lo cual es muy importante mantener orden, organización, nombres en todas las piezas, ordenar por carpetas. Vamos a ver aquí, vale, aquí, vale, os pongo un pequeño timelapse de esta pieza que os estaba enseñando mientras os voy explicando. Como os decía, es importante tener el tema de tener un orden concreto. Eh, tenemos, pues, por ejemplo, en carpetas tenemos brazo, ojo, pie, pierna, tal, 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 tal. Luego vamos a generar una copia de todas esas carpetas, porque mantenemos lo que es el blocking intacto, por si acaso tenemos que después hacer algún cambio, tal, tal, tenemos el blocking intacto, porque ahí vamos a proceder a unir, a ensamblar, a soldar esas piezas. Y ahí ya vamos a perder el original, con lo cual es importante tener esa copia. Para los que trabajáis en ZBrush, bueno, ahora voy a explicar un poco en ZBrush las dos maneras que hay de trabajar. Tenemos el Dynamesh, que el Dynamesh lo que nos permite es soldar las piezas precisamente, ¿no? Si tenemos pues, un brazo, una mano, las tenemos por partes, los dedos, pues con el Dynamesh lo unimos todo. En este punto es importante también saber el estilo que tiene nuestra figura, porque si es un estilo estilizado, valga la redundancia, si es con formas suaves, curvas, etcétera, ahí nos va a interesar trabajar con interpolación. ¿Esto qué quiere decir? Trabajamos con Z-Remesher, que es otra retopología que tiene ZBrush, que lo que hace es, nos mantiene la forma pero no nos redistribuye los polígonos en cuadrados, en quads, lo que se conoce como quads, todos son quads, con lo cual después subdividimos para tener más detalle y un polígono se va a convertir en 4 polígonos, en 8, en 16 y así hasta donde queramos. Esto nos fiamos de la interpolación de ZBrush que nos va a generar formas siempre curvas. Dynamesh no, Dynamesh funciona, mete polígonos, es una herramienta muy, muy buena, muy rápida, que aparte de soldar, también nos reconfigura la topología, pero trabaja independientemente con triángulos, con tris, que con cuadrados. Con lo cual, eso, si le hacemos una subdivisión a eso, de repente empieza a hacer efectos extraños. ¿Por qué es importante? Lo digo porque si trabajamos, por ejemplo, una figura como esta que os enseñaba antes, que es que no se ve muy bien, que está demasiada luz, pero bueno, está llena de huequitos, las piernas tienen arrugas y tal. Eso al final queda disimulado si trabajamos con Dynamesh. No pasa nada porque trabajamos con millones de polígonos y no se van a ver. Pero si es una figura como esta otra, que estamos viendo ahí, que es pulida, sí que vamos a trabajar con Z-Remesher más subdivisiones. Y ya en las subdivisiones es cuando ya hacemos el detallado.
¿Por qué es importante saberlo antes? Porque ZRemesher tiene una limitación, cuando aplicamos el ZRemesher, de 100.000 polígonos. Entonces, si antes hemos ido a mucho detalle, a lo mejor estamos ya en millones de polígonos con detalle, cuando trabajemos con ZRemesher, esa información se va a perder. Con lo cual es importante saber cuánto, pues eso, cómo va a ser nuestra figura eh, en estilo. ¿Vale? Bueno, acabo aquí vemos la pieza aquí acabada. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente lo que he hecho es generar una, como habéis visto, generar una pluma y replicarla. Y aquí, por último, ya los últimos detalles, enmascarando la parte de la encía para darle ya los últimos detalles pues, y expresividad. Vale. Vale, lo que nos lleva todo esto que os explicaba a la parte a la fase de las particiones. Las particiones son un dolor de muelas. A veces, bueno, a veces no, casi siempre dedicas muchas más horas a las particiones que al modelado en sí. Se puede llegar, pues eso, hasta 2 y 3 veces más tiempo. Porque en el fondo es una parte técnica. Y ahí tenemos que tener en cuenta pues varias cosas. Como os decía antes, por ejemplo, ¿dónde vamos a partir, no? Lo ideal es tratar de esconder las particiones, de que no se vean. Entonces, ¿qué vamos a utilizar, por ejemplo? Pues finales, ¿no? El final de la ropa. Aquí dentro vamos a meter una partición, la mano va a ir por otro lado. Además, esto es de un color, esto de otro, así que perfecto. Lo vemos aquí, ¿no? En esta figura. Lo podemos ver aquí como hacemos una partición o en las piernas, etcétera. Pero no siempre podemos decidir dónde ponerlas, porque pues eso, a lo mejor estas figuras que vemos aquí, que son de dos figuras de Díaz Fáez, esta pieza mide unos 70 centímetros, o sea que son piezas muy grandes, y aquí sí que sí o sí estamos predeterminados por el volumen de impresión de la figura. Así que fijaros la cantidad cada pieza de esta es una impresión sola, que a lo mejor, pues no sé, cada pieza de esta tardaba, no sé, pues 12 horas o no más. Sí, sí, unas 18 horas cada pieza de estas, con lo cual imaginaos lo que fue imprimir esta figura. Y aquí simplemente veníamos determinados por eso, por el tamaño de la impresora. En este caso, lo que hacemos recomendamos hacer particiones lisas. Planas, ¿por qué? Porque ahí va a encajar, fijaros que aquí cortamos en mitad de una esfera, pero cualquier imperfección, cualquier cosa que haya, es mucho más fácil de lijar. Entonces, hacemos particiones planas, ahí podemos lijar mucho mejor. Cuando ensamblamos, vamos a enmasillar y vamos a lijar zonas que estén, pues que más o menos sean accesibles a la hora del lijado. ¿Vale? Entonces, eso es donde partimos. ¿Cómo los hacemos? Bueno, aquí vemos despiezada esta figura, que de hecho también la tengo aquí, ¿vale? La tengo físicamente, aquí la figura. Eh, bueno, vamos a hacerles lo que estos encastes con estas piecitas que se llaman las espigas, ¿vale? Espiga y caja, como cuando trabajamos con madera. Aquí vemos como el corte plano que os hablaba antes, que además viene disimulado, es que no se aprecia aquí, pero bueno, viene disimulado con unas estrías que tiene y realmente después del enmasillado y del pintado, etcétera, etcétera, pues ya no estamos viendo aquí que hay un encaste aquí, sin embargo, vemos que lo hay. Eh, entonces, dentro del propio programa ZBrush, ¿cómo lo hacemos? Pues con cortes, con slice o con booleanas, que una booleana es cómo interaccionan dos volúmenes, ¿no? Vamos a este volumen, le vamos a quitar este otro y ahí vamos a hacer el vaciado. Tenemos que tener en cuenta después también la facilidad del montaje y eso, y lo que os decía antes, también el lijado y el enmasillado. ¿Cómo hacerlos? El tema de los embudos, pues son cosas que parecen de perogrullo, ¿no? Que son cosas muy sencillas, pero que bueno, que las tienes que ir viendo, ¿no? Eso, el pequeño se mete en el grande, ¿no? Aquí tenemos
este cuello hacemos una forma de embudo para que cuando entre, tratar de que si hay alguna imperfección, pues eso, queda corregido con la propia forma que se va a ir encastando. Aquí, bueno, aquí vemos un corte muy, muy fuerte, pero por ejemplo aquí en las manos tenemos un suavizado que hace que, bueno, si hay cualquier imperfección, no se note tanto. Es muy importante aquí también, como veis en este dibujo, esto es un corte de una pieza, que, que no toca esto con esto, aquí hay un ligero margen. Claro, nosotros cuando trabajamos un poco lo que os decía antes del zoom, cuando trabajamos en 3D no hay distancias, o sea, si es un cero absoluto, es un cero absoluto, una cosa toca con la otra y claro, nosotros diremos, pues esto va perfecto, ¿no? Lo pasamos a imprimir perfecto porque fíjate, encaja, a esto le he restado esto y queda tal cual, pero no. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el material, en la propia impresión se pueden generar imperfecciones, el propio material puede tener dilataciones o retracciones. Vamos a pintar esa pieza antes de montarla, con lo cual, aunque sea micras, la pintura va a generar cierto grosor, o la propia cola que usemos para engancharlo también tiene cierto grosor, con lo cual es importante darle esta holgura. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues cogemos la pieza macho, dijéramos, la duplicamos, le hacemos un pequeño extract, un pequeño extrude. En este caso yo tengo estudiado que para figuras de unos 20 centímetros, unos 0,3 milímetros es suficiente. Y 0,5 para la parte de las espigas, que las partes de las espigas no importa que encajen perfectamente, simplemente sirven como guía, pero esto sí que tiene que encajar bien. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, el tema de las holguras. Otra cosa, las espigas a tener en cuenta pueden ser cilíndricas o trapezoidales, casi mejor trapezoidales porque son más fáciles de hacer que las cilíndricas, porque tienen que ser asimétricas. ¿Eso quiere decir? Pues si tenemos, pues claro, un cubo, puedes meterlo, ¿no? Así, así, así o así, pero una especie, un trapezoide solo puede caber o así o así. Eh, entonces es limitar las posibilidades, también que sean distintas entre sí, que una mano y otra mano no tengan el mismo encaste, porque a veces lo vas a liar. Claro, dices tú, no, hostia, yo me conozco muy bien mi figura, tal, tal, pero es que a veces no lo vas a construir tú, lo va a construir otra persona que ni siquiera tiene las instrucciones de montado, pero hay que limitar las posibilidades. En plan, esa pieza solo cabe en esa otra. No hay tu tía, ¿vale? Así que por eso tienen que ser asimétricas y diferentes entre sí. Y mejor, y a ser posibles trapezoidales. Otra cosa a tener en cuenta, mientras hacemos todo este proceso, que al fin y al cabo, pues eso, tenemos nuestra pieza que estamos cortando en partes, le estamos añadiendo nuevos elementos, que son estas espigas, las estamos agujereando. Entonces es muy importante tener todo el rato conciencia de qué está pasando dentro de esa figura. En este sentido, podemos hacer, como hemos hecho aquí, un corte para ir viendo qué está pasando, un corte, un live boolean, que se dice en Z-Remesher, que no es un corte real, sino que es un corte momentáneo. Tú pones un cubo, lo seccionas y funciona como impresión 3D, entonces ahí estás viendo cómo es por dentro, o bien con rayos X, entonces estás viendo cómo funciona la figura. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué es importante esto? A veces nosotros pues tenemos el cuello, le hemos hecho el embudo, pero aquí viene un brazo con su embudo, tal, tal, y al final, ¿qué pasa? Que esta espiga se está metiendo en la caja del otro. Y cuando lo vayamos a montar, hostia, o entra el cuello o entra el brazo, pero los dos no van a entrar porque van a chocar entre sí. Y además se nos están generando agujeros internos que no nos interesan. Con lo cual es muy importante todo el rato tener procesos, o sea, tener en mente cómo está funcionando esta figura por dentro. Eh, Otra cosa a tener en cuenta es el orden de montaje. En este caso vemos esta figura que hemos visto antes, el loom, pues el despiece que tiene. Tenemos los dientes por un lado y la lengua por otro. Pero ¿qué pasa? Que si montamos primero los dientes y luego la lengua no va a entrar. Entonces, en este caso sí que hay que hacer acotaciones, anotaciones, explicar al que lo vaya a montar, decirle, oye, pues ten en cuenta que va primero la lengua y después van a ir los dientes. Vale, pasamos a la impresión.
Eh, Vamos a hablaros de dos, bueno, básicamente de dos tipos de impresoras, las impresoras de filamento y las de resina y las diferencias que hay. Una impresora 3D, como su propio nombre indica, es en tres dimensiones y cada impresión tiene que cumplimentar esos tres ejes, ¿no? ¿Cómo son esos ejes en una impresora de filamento? Bueno, la impresora de filamento, para empezar, funciona con una bobina de plástico, de un hilo plástico, de PLA o ABS. Bueno, hay muchos otros materiales. Que la particularidad que tiene es que se deshace a una temperatura concreta y enseguida se solidifica. Entonces, esos son parámetros que nosotros vamos a darles antes de imprimir. El hilo se mete en esto, que es el extrusor, lo calienta a una temperatura de unos 200 grados y lo deposita en la cama, que también es una cama caliente, está a unos 60 grados, que bueno, si la tocas no te quemas, pero está caliente. Y eso que hace que ahí se deposita y automáticamente se solidifica. Y luego sigue dibujando, se va solidificando, 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 crea una capa, va dibujando, crea otra, va dibujando, crea otra capa, otra capa, otra capa. Y va subiendo. Como os decía, los ejes, el extrusor nos cubre el eje X, la cama se desplaza en este sentido, nos cubre el eje Y y toda esta barra sube por estos montantes y nos cubre el eje Z, ¿vale? Aquí vemos un esquema, ¿no?, de cómo funciona aquí la de filamento y aquí la de resina, que funciona de una manera muy distinta. Para empezar, como veis aquí en este esquema, las imprime al revés, boca abajo. ¿Cómo funciona la impresora de resina? Bueno, tiene aquí el ordenador, dijéramos, que aquí tiene una pantalla táctil en la que vamos a ir diciéndole, pues, a escoger el archivo que queremos imprimir, etcétera, ciertas cosas. Una pantalla de luz ultravioleta, ¿por qué? Porque estas resinas, ¿cómo funcionan? Estas resinas son unas resinas que reaccionan a la luz ultravioleta. Con la luz ultravioleta es cuando se solidifican. Con lo cual, como aquí vemos en este esquema, esta plataforma se sumerge en la balsa de resina que le hemos puesto hasta que crea una capa muy, 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 muy fina de resina. Cuando está esa capa muy, 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 muy fina es cuando, dijéramos que la máquina hace una fotografía con luz ultravioleta, entonces esa capa muy, muy, muy fina, solo en los puntos de corte que le ha dicho, es donde se genera la solidificación. Ahí entonces la impresora sube, en ese preciso instante se produce una tensión entre la plataforma y la lámina de plástico que tiene la balsa. Siempre tiene que ganar esa tensión la plataforma porque se tiene que llevar la figura consigo. Si pasa al contrario, hemos perdido la impresión. Vuelve a bajar, entonces deja otra capa de resina líquida, otra fotografía, se solidifica, sube, vale. Con lo cual también estáis viendo, ¿no? Tenemos las dos dimensiones X e Y en la pantalla y el Z con la plataforma que va subiendo. Una de las ventajas que tiene con respecto a la de filamento es que no va punto por punto depositando, sino que hace toda esa capa a la vez. Y a lo mejor en 7 segundos tiene una capa. Con lo cual, esta es una de las ventajas que tienen las de resina, que son más rápidas para un mismo tamaño. Luego, bueno, pues tiene una tapa que suele ser amarilla para evitar la luz ultravioleta que nos afecte a la vista. Y hablamos aquí de lo que son los programas de corte, los programas de slice. Claro, cuando nosotros tenemos nuestra figura acabada en nuestro software 3D, ZBrush, 3D Max, lo que sea, Blender, esa no la enviamos directamente a imprimir. Tenemos que exportarla en un formato que suele ser OBJ o STL y el programa de Slice es el que va a interpretar esa figura, le va a hacer ciertos cambios para que lo lea la máquina 3D. Y va a hacer ciertos parámetros, como por ejemplo el grosor de la pared. Como os decía, las piezas no son sólidas, va a tener una pared interna de cierto tamaño.
que nosotros le podemos decir qué grosor de pared queremos, dependiendo del material que queramos gastar, de lo rápido que queramos ir, de la resistencia que queramos que tenga. Eh, También los apoyos, estos apoyos son necesarios porque imaginaros, ¿no? Tenemos aquí, de nuevo vuelvo a esta pieza, eh, pongamos que se está imprimiendo un filamento de abajo arriba, ¿vale? Entonces empieza a imprimir, a imprimir, a imprimir, a imprimir, a imprimir, toda esta mano perfecta porque se está apoyando sobre sí misma, pero de repente llegamos aquí o al revés, ¿vale? De repente llegamos aquí a esta rodilla. Claro, esta rodilla viene de arriba y de arriba. Aquí tiene que tener un apoyo que le permita seguir imprimiendo, con lo cual aquí pues, le pondremos un apoyo. Le ponemos un apoyo aquí y aquí podrá seguir siguiendo para arriba. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa en la cola, lo mismo pasa en la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo determinamos en el programa de Slice. Es importante dónde ponemos esos puntos de apoyo porque esos puntos de apoyo nos van a dejar marcas a la hora de imprimir. Algunos no, pero son muchísimos apoyos. Cuando lo quitemos va a tener pues eso, como puntitos que los vamos a arreglar puliendo, los vamos a arreglar enmasillando, pero sí que es importante ponerlos en zonas que no sean muy importantes, valga la redundancia, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, esta figura en la que le está poniendo todos los apoyos por detrás y la cara, que es la parte más importante, no tiene los apoyos porque ahí ya no vamos a tocar nada. La base, tocamos también los tiempos pues, de exposición o la velocidad del extrusor en el caso de la de filamento. Y aquí hay un punto importante que es el de los agujeros, en el caso de las impresiones de resina. ¿Qué son los agujeros? Vamos a coger la pieza en el archivo 3D y le vamos a agujerear en varios puntos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros imprimamos, esta, por ejemplo, que es una esfera, es muy posible que se nos quede resina en el interior. Si nos queda resina en el interior, es fatal. ¿Por qué? Porque esa resina que queda atrapada, que es líquida, con el tiempo se va a transformar en gas, va a generar presión interna y va a acabar por reventar la figura. Esto no es broma, vemos aquí, a ver si la tengo por aquí, vemos aquí un test que tengo en el que se ve claramente cómo se ha rajado por la presión interna. ¿Vale? Porque esa pieza a lo mejor no la curé lo suficiente y quedó un poco de resina dentro que se transformó en gas. Por eso también es importante que esté muy limpia por dentro, que estén estos agujeros que permitan tanto que circule aire como que entre el alcohol isopropílico que vamos a utilizar para limpiar la figura. Y también es importante en este caso, como vemos, es una resina, esto es tal cual salió de la impresión, una resina translúcida. ¿Por qué? Porque, como os decía, estas piezas se necesitan luz ultravioleta para ser curadas, se curan desde fuera, pero el interior también tiene que curarse, con lo cual la translucidez tiene que pasar adentro. Los rayos ultravioletas tienen que pasar adentro para que se cure también desde dentro. Vale, aquí vemos, bueno, aquí vemos, claro, tenemos que tener en el caso de las impresiones 3D una máquina también de rayos ultravioleta que vaya a curar la figura, porque obviamente sale curada de la impresora 3D, pero no 100% curada. Vale, aquí vamos a hacer una comparativa entre las de filamento y las de resina. Las de filamento, para empezar, son más económicas, para la misma capacidad de volumen. Hoy en día la verdad es que están bastante bien de precio. Tienen más capacidad las de filamento que las de resina, aunque también ahora hay de resina que tienen bastante capacidad, que podemos hacer piezas más grandes, pero siempre es más fácil hacer piezas grandes con las de filamento. Lo que os decía, con respecto a la velocidad, son mejores las de resina que las de filamento por el tema este de las dos dimensiones, que la resina hace una capa, con lo cual si tenemos que hacer muchas piezas a la vez todavía es mucho más rápida, de 2 a 10 veces más. Vale, en cuanto a la facilidad de uso,
Las de filamento son máquinas mecánicas, están en constante movimiento, tienen, pues eso, tienen engranajes. Eh, Esos engranajes con el tiempo, como se está moviendo constantemente, es posible que pierdan, que se descalibren y una máquina de filamento que no está bien calibrada nos va a generar problemas. Con lo cual tenemos que cada cierto tiempo calibrarla. Tenemos que estar pendientes de la impresión, sobre todo al inicio, por si hay cualquier problema, pero una de las ventajas que tiene es que podemos pausar la impresión. Si en un momento dado hay un corte de luz, cualquier cosa, se pausa la impresión y cuando retoma desde el mismo punto, cosa que en la de resina no. Si pausas una impresión de resina, bueno, hay máquinas muy caras que sí que lo puedes hacer, pero las de usuario no. Si se te para a media impresión, has perdido la impresión. En cuanto a las de filamento, como os decía, es una máquina que se está moviendo constantemente. Tiene que estar sobre un lugar estable. Necesitan una mesa estable, que esté fijada al suelo y, a ser posible, también fijada a la pared. Porque si no, esas vibraciones van a hacer que la máquina quede descalibrada. Como os decía antes, el extrusor quema hasta 200 grados, tratar de no tocarlo. Y lo mismo, si la máquina no está bien calibrada o los valores que le hemos dado en el programa Slice no son los adecuados, de temperatura o de lo que sea, se pueden generar atascos. De repente, ese plástico no ha salido por el extrusor, que es súper, súper fino, se genera un atasco y luego se va acumulando plástico en el tubo y de repente sale, pum, de golpe. Y nos genera, pues, también desaguisados. Eh, la de resina, sin embargo, todavía es más compleja de trabajar. ¿Por qué? Porque las resinas son muy guarras de trabajar con ellas. Son tóxicas, huelen mal, tenemos que trabajar con máscaras, a ser posibles de estas, no mascarillas del COVID, sino máscaras potentes con filtro, con guantes de nitrilo, incluso con gafas puede ser, por si hay, como es un líquido, a lo mejor te esquicha en la cara. Eh, por tanto, es sucio, es pringoso de trabajar. Las tenemos que limpiar con alcohol isopropílico, tanto por dentro como por fuera, con esas máquinas que os decía, uno que os enseñaba antes, ahora os veré. El alcohol isopropílico también es tóxico, también es sucio. Vamos a estar constantemente con papeles, con papel de cocina, limpiando, tal, que se va a impregnar de resina. Esos papeles los tenemos que curar también antes de deshacernos de ellos. Tenemos que curarlos al sol, para que eso se solidifique y ese plástico pueda ser procesado. Aún así, no podemos directamente tirar los residuos a la basura convencional. Tenemos que hacer una gestión de residuos. Con lo cual, bueno, la verdad que es bastante engorroso trabajar con resina. Ventajas, pues como os decía, es más rápida y sobre todo es que el resultado es mucho mejor. Una impresión, como vemos aquí, una capa de filamento suele tener sobre unos 0,2 milímetros, con que parece poco, es suficiente como para que el ojo humano lo detecte. Las de resina podemos trabajar en 0,05, incluso 0,01 milímetros, que estamos hablando de micras, que eso es difícil ver. Ya sale una pieza perfecta, apenas va a requerir de lijado, simplemente eso, corregirle a lo mejor esos puntitos que decía que han dejado los apoyos. Con lo cual, pues eso nos lleva al tema de la absorción. Bueno, y lo que os decía antes, ¿no? A nivel ecológico, pues una cosa que tienen los plásticos de filamentos, que se pueden reutilizar. Podemos, ¿no? Hay que hacerlo de una manera especial, pero bueno, se pueden volver a crear bobinas con los residuos de plástico. Eh, no deja de ser plástico, con lo cual es contaminante, pero la resina en este sentido es mucho, mucho peor. Vale, ya estamos acabando. Vale, en cuanto a la postproducción os decía eso, ¿no? Las de resina requieren, además de la propia máquina de resina, una máquina aparte, que es esta, bueno, hay muchas, que es de curado y limpiado. Primero, cuando salgan las vamos a limpiar. Eh, como digo, esto lo que hace es una cubeta de alcohol isopropílico, que lo que hacemos es como una centrifugadora, lo metemos dentro y por esos agujeros que os he dicho antes se va a colar y va a limpiar, va a sacar todos los restos de resina. También es un alcohol isopropílico que con el tiempo se va a llenar de restos de resina, con lo cual tendremos que también deshacernos de ellos de manera responsable.
Y además la propia máquina también tiene esa luz ultravioleta que lo que permite, como vemos aquí, es eso, va dando vueltas poco a poco y va curando la pieza. Entonces la ponemos de un lado, la curamos, la ponemos de otro, le vamos dando vueltas y con sesiones con 5 minutos o así podemos haciendo. También es verdad que la luz ultravioleta está en el sol, con lo cual si no os queréis gastar el dinero en comprar esta máquina, podéis curarlas al sol, las máquinas, o sea, las figuras también. Vale, ya tenemos nuestra figura impresa, limpia, seca, tal, tal, tal. Pasamos a la postproducción. Como os decía, las impresiones de filamento van a requerir, si queremos acabados pulidos, de mucho lijado. Os recomiendo que uséis lijas al agua de diferente grano. Empezamos por un grano grueso y acabamos por un grano más fino. Y además vamos a utilizar una imprimación que va a permitir pintarla. También os recomiendo un spray de aparejo, que el spray de aparejo, este que os pongo aquí de Montana, es el que se utiliza en carrocería de coche. ¿Por qué? Porque tiene más grosor y el polvillo penetra en esas imperfecciones y puede ayudarnos a generar esa parte de pulido. Con lo cual podemos imprimar con este spray de aparejo, lijar. Además, lo bueno que tiene es que es lijable esta imprimación, con lo cual podemos repetir este proceso hasta que estemos contentos. Ya depende del perfeccionismo de cada uno. Bueno, aquí vemos el proceso de pintado. Después del pintado, lo mismo. Podemos pintarlas una vez la tenemos imprimada, tal, tal. Podemos utilizar aerógrafo, podemos utilizar spray, podemos utilizar pintura simplemente de miniaturas. En este caso, las pinturas de miniaturas, recomiendo las pinturas Vallejo, que tienen la pintura típica para pintar con pincel, que es un poco más densa que la pintura de aerógrafo. La pintura de aerógrafo es más líquida, aunque también incluso tenemos líquidos para diluir las otras pinturas, pero, pero bueno, eso, hay pintura específica para aerógrafo. Una vez hemos pintado, ya pasamos al encolado, simplemente con Loctite, Superglue o pegamento de doble componente. Y el barnizado, lo mismo. Ahí ya depende del gusto de cada uno. Podemos hacer un barnizado mate, satinado, brillo o combinar. Y por último, pues eso, la presentación o el packaging, que también es un toque extra que le podemos dar a nuestras figuras. En este caso, para esta figura, pues yo hice, bueno, esto como latas de conserva en la que dentro le hacía como si estuviera el pájaro metido dentro de un árbol y dentro había un nido. Corté unas piezas de papel que la ponía dentro. Mi intención era que se viera, ¿no? Es resaltar esta sonrisa tan potente que tiene, que verla como, ¿no? El pote con un agujero de sombra y que apareciera ahí la sonrisa y luego, pues bueno, un pequeño texto explicativo de la figura, etcétera, etcétera. Y yo creo que con esto ya he acabado, así que si tenéis preguntas, eh, es imposible imprimir con color. Vale. No, no es imposible imprimir con color. O sea, para empezar, es verdad, no lo he dicho, los filamentos hay de varios colores. Incluso hay impresoras que puedes poner varios filamentos a la vez. Con las de resina, hay algunas de resina también, pero son carísimas, o sea, a nivel industrial, eso es, olvídate. Pero con la de filamento sí. Lo que pasa que, claro, estás muy limitado por el color del propio filamento. O sea, normalmente vas a querer tener una figura, pues eso. Sí, pero bueno, eso ya va a cada uno. Pues que esté bien pintada, el resultado es mucho mejor cuando va pintada. Suele haber muchas impresiones prueba-error. Sí. Eh, sí. Son las primeras veces muchas. Te vas a encontrar con muchos problemas. Te tienes que estrujar ahí para saber de dónde viene el error. Es complicado. Yo tengo ahí pues, un montón de pruebas de impresión que no. En fin, bueno, pues eso, que como en todo, de los errores se aprende.
A ver, ¿es posible que la impresión por filamento requiera más trabajo manual de lijado que con la resina? Exacto, sí, es lo que estaba comentando. Sí, sí. Por el tema del acabado. Las de filamento vamos a ver las estrías y vamos a tener que lijar mucho pues eso, con diferente grano hasta conseguir el acabado que queremos. Las de resina apenas requieren de lijado, más allá de esos puntitos que digo que quedan cuando le quitas los apoyos. Entonces, sí. Requiere más trabajo manual de postproducción las de filamento. Eh, Puedes dar tiempo y coste por partes. Vale. Bueno, os hablaba del coste de material, o sea, el coste de las máquinas, ya os lo he puesto. Estaba pues eso, entre 100. Bueno, vamos a ver aquí vale, 130, 460 más o menos, dependiendo de la calidad, 150, 700 las de resina. Y luego los propios materiales, es verdad que me he olvidado de ponerlo. Una bobina de 1 kilo de material suele estar entre los 12 y los 20 euros de filamento, una bobina de PLA. Y 1 kilo de resina no se nos puede ir a los 50 euros. Hay muchos tipos de resina, también digo, hay resina translúcida, resina ecológica, resina pues eso, de color, resina, tanto en filamento como en resina, tenemos la posibilidad de que sean flexibles los materiales. Eh, Todo eso obviamente va a hacer que varíe el precio. En cuanto a tiempo, pues eso, una impresión, por ejemplo, pues bueno, una figura así pequeñita, ahí no hay mucha diferencia entre una de filamento y una de resina, podemos estar en torno a las 4 o 5 horas, también dependiendo de los parámetros que nosotros le demos, podemos controlar la velocidad a la que va, el tiempo de exposición, ahí tenemos que jugar con el programa de Slice, el tiempo de exposición de esa fotografía que os hablaba antes, pues pueden ser por 7 segundos por capa o 5 segundos por capa, dependiendo. Ahí tenemos que ir haciendo, como decía antes, tenemos que hacer prueba y error. Aunque hay guías oficiales en las propias máquinas que te dicen, pues te recomendamos esto para tal impresor, para tal resina, tal impresora, tal, requiere este tiempo. Podemos ver, guiarnos, o sea, mirar esas guías. Según mi criterio, pues mira, yo en mi casa tengo la de resina. En la universidad tenemos la de filamento. Em, Claro, los resultados son muy buenos, los de la resina, pero yo estoy hasta arriba de trabajar con la resina ya. Es demasiado, demasiado engorro, huele mal toda la casa. Cada vez que trabajo tengo que tener las ventanas abiertas, sea verano o invierno, cerrar el resto de la casa para no molestar a, a mis congéneres. O sea, bueno, y además es sucio de trabajar, huele mal, es muy engorroso. O sea que la verdad es que yo creo que hoy en día si me comprara una, me compraría de filamento, porque además hay ahora algunas máquinas de filamento que consiguen tener, pues eso, la contraprestación más grande que se ve en estas líneas, están consiguiendo evitarlo. Pues, ¿alguna pregunta más? Dejo un ratico. Vale, pues ya está. Pues muchas gracias a todos y cualquier duda, bueno, ahí me buscáis y ya si tenéis alguna duda que haya quedado, pues ya os las puedo responder en persona. Vale, pues muchas gracias a todos.